bien, querida audiencia. Bienvenidos a este su programa preferido. Al aire las canas con Alex Díaz Romo. Hola, soy Alejandro Díaz Romo y hoy en Al aire las canas vamos a platicar con un profesor con una vida súper interesante desde pequeñito hasta hoy. Un profesor que ha sido todo un símbolo de la educación, todo un ícono hoy en día y que vamos a aprender de él un montonal de cosas. Acompáñenos, vamos a charlar con el profesor José Pérez Garza. Síganme. Profesor. Hola, hola. ¿Cómo está? Alejandro, bienvenido. Oiga, pues... Qué gusto. El gusto es mío, Por profesor. favor, pase. Venimos a platicar sobre su vida. ¿Nos invita? Claro que sí, claro. Acompáñenos. Es un placer. Gracias, profesor. Gracias. Miren, yo soy José Pérez Garza Parra, soy profesor normalista, que es un orgullo para mí serlo. Además, soy jubilado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente sigo todavía en activo. Soy supervisor de la zona número 7 de secundarias. Bueno, yo nací en un estado muy lejano de aquí de Jalisco, en el estado de Baja California, específicamente en el pueblito de Tecate. Sin embargo, a los 3 años de edad, mi familia emigra aquí a Islán del Río Nayarit, y ahí en este espacio hice lo que en aquel entonces se llamaba párvulo y la primaria. Bueno, yo la puedo decir que fue una infancia, pudiéramos decir, entre muy bonita, regular, e inclusive hubo unas etapas así que fueron menos bonitas. Pues yo recuerdo, Islán del Río era un pueblo, pudiera decir, muy familiar. En aquella época, muy pequeño, donde todo estaba al alcance. En lo particular, yo vivía a 2 cuadritas de la plaza principal y todo giraba muy agradable. Sin embargo, pues cuando nosotros llegamos a Islán, mi papá toma la decisión de irse de la casa y nos dejó solos a mi madre, a mi hermana, que yo tengo una hermana que ya falleció, también mi madre ya falleció. Me imagino que mi padre también ya debe haber fallecido hace bastantes años y ya no regresó. Entonces eso trajo como consecuencia que mi madre se juntara con mi abuela y mi abuela pues no le cayó muy en gracia eso de que de repente le llegara la hija con un par de críos, y entonces pues no le dio una vida así muy agradable. Sin embargo, en el caso mío, mi madre lo hizo perfectamente y no hubo absolutamente ningún problema. El tiempo transcurrió. Pues mi mamá era una perita en dulce. Era una persona muy agradable. No recuerdo que jamás me haya sacudido el polvo de las pompis. Jamás. A lo contrario, mi abuela todos los días. Pero yo lo merecía, porque en aquella época, has de saber, y mi querido, todos han de saber, que en aquella época íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde. Entonces nosotros entrábamos a las 8 de la mañana a la primaria y salíamos a las 12. Y volvíamos a entrar a las 2 de la tarde y salíamos a las 6 de la tarde. O sea que era un horario discontinuo. Todo el día íbamos a la escuela. La cuestión está en que yo todos los días, al salir en la tarde, a las 6 de la tarde, pues no me iba directo a mi casa. Me iba por los campos. Había ahí, eso es una cosa padrísima que yo le recuerdo, ahí había una alberca.
bueno, hoy en día le decimos alberca, pero en realidad era un espacio donde sacaban el agua de la noria. Y a la hora que nosotros pasábamos era justamente cuando estaban sacando el chorro de agua de la noria. Y pues nosotros llegábamos, nos desvestíamos como Dios nos trajo al mundo y al agua. Después brincábamos, agarrábamos la ropa y a la casa. Pero eso le disgustaba mucho a mi abuela de que yo llegara tarde todos los días. Y entonces me daba mi sacudida. Y yo, pues por lógica me iba a ir por las plantas, porque en las casas antiguas había muchísimas macetas, muchísimas plantas, y ahí me iba a llorar, como dicen, mis desventuras, pero tenía alguien que me iba y me consolaba, mi gato. Sí, tenía un gatito que yo le puse don Teofilito, y en cuanto veía que me sentaba ahí, llegaba don Teofilito a lamerme, a arrullarme, a arrullarse a mi lado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que era un recuerdo es un recuerdo muy bonito que yo tengo. No había las cosas que hay ahorita, aclaro. Había trompo, valero, canicas, había, bueno, hasta jugábamos a la traes y bueno, 20,000 juegos donde implicaba correr, implicaba no sentarte y también había otro juego muy común, nos agarrábamos a trompones muy fácilmente, pero nadie se enojaba. Pasaba por ahí un tipo y me decía, oye José, ya tenemos tiempo que no vamos a ver quién es el mejor. Pues vámonos agarrando, dejábamos nuestras mochilas a un lado, si traíamos suéter, nos quitábamos el suéter, nos agarrábamos a trompones y de repente uno de los dos decía, oye, ya, ahí muere, me ganaste. Nos despedíamos casi de agarrándonos la mano y adiós, nos vemos. Claro, el disgusto era en la casa, porque llegábamos todos mugrosos, todos arrastrados, todos por ningún lado. Sí, mi juego más hermoso que yo tenía era un patín del diablo. Un patín del diablo hechizo que me lo hicieron en un taller y ese era mi medio de transporte, pudiéramos decir, y me encantaba. Y hace rato me dijiste de comidas. Mi mamá hacía dulces de todo tipo de temporada de ahí, de los árboles de alrededor de ahí del pueblo, que de guayaba, de durazno, etcétera, etcétera, ¿no? Hacía. Y además, una cosa que a mí me encantaba eran las crepas. Ella hacía las tortillas de harina y no, una cosa fabulosa. Todos los días, y todavía me encanta el caldo de res con verduras. Es increíble porque hay infinidad de personas que cuando les dan algo mucho en su casa y luego crecen y luego dicen, yo odio esto. No, yo no. Yo cada que puedo comer caldo de res, lo hago en recuerdo a mi madre. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, están disfrutando esta charla. No se vayan. Esto es Al Aire las Canas. Regresamos. Al Aire las Canas. Cuando acababa de cumplir 10 años de edad, pues a mí me nació el gusanito de irme de mi casa. Y me fui. ¿Cómo que se fue? Me fui. Agarré un puño de cositas de ropa de lo que yo tenía, me fui a la carretera, el primer trailero que pasó, le pedí ride, me dio ride, y el ride fue aquí al mercado de abastos de aquí de Guadalajara, hasta acá. Aquí en Guadalajara yo creo que me la pasé como unos 15 o 20 días. Me volví niño de la calle.
Un año estuve fuera de mi casa. O sea, no fue vacilada. Fue un año completo, de los 10 años a los 11 años. ¿Cómo sobreviví? Bueno, yo, en primer lugar, pues a esa edad no tenía vicios. En segundo lugar, era muy bueno para contestar la misa en latín. O sea que en la escuela donde yo estaba, me iba los sábados a aprender a ser monaguillo, porque había una escuelita para monaguillos ahí en Islán. Y entonces te enseñaban el latín. A lo mejor no sabía ni qué fregados quería decir, pero yo sabía contestar en latín la misa. Y en los templos, en esa época, te pagaban. Al monaguillo le pagaban. Por ejemplo, ahí en Islán me pagaban 25 centavos por misa rezada y 50 centavos por misa cantada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el padre le valía al público. El padre estaba volteando al altar y yo hincado al lado del padre. Él decía algo y yo le contestaba. Y él decía algo y yo le contestaba. Él decía algo y si no me la sabía le contestaba borucas. Pero así me la llevaba. Y a veces me regañaba el padre. Oye, pues hubo momentos en que nomás puras borucas te entendía. Seguramente no escuchaba bien, padre, seguramente. Pero sí, así era, así era. Entonces, aquí en Guadalajara, uno de los templos que más visité fue este de aquí de San Juan de Dios. En ese entonces, cuando llegué aquí a Guadalajara, a mis 10 años, era 1962. Estaban construyendo ahí un paso peatonal de San Juan de Dios al templo. Ya no existe ese paso peatonal, ya lo quitaron. Pero allá había unos huequitos en la construcción y ahí dormía yo, en esos huequitos. No había problema porque no había tanto indigente. Había muy pocas personas que dormíamos en la calle. ¿El indigente era usted? El indigente era yo, sí. Sí, pero aún siendo San Juan de Dios, no era problemático. Y yo estaba listo. 15 minutos antes de las 5 de la mañana, ya estaba presto ahí en el templo, listo a ponerme la sotana del monaguillo y ayudar. Porque antes había misa de 5. Sí, ahora ya no hay. Ahora ya en los templos, la más temprana por lo regular son a las 8 de la mañana. Pero antes no, antes era misa de 5. Iban muchos viejitos y muchas viejitas a misa de 5 de la mañana. Sí, había bastante feligrés y a mí me costeaba porque nadie quería ir a ayudar a las misas de 5. Y en los templos, además muchas veces el padre me invitaba a desayunar y me dejaban bañarme en estos lugares, etcétera, porque eso sí me inculcaron la limpieza. Anduve un año en la calle, pero yo creo que no hubo un solo día que no me bañara. Yo de aquí de Guadalajara me fui a San Juan de los Lagos, luego a Lagos de Moreno, luego a León, Guanajuato, luego a Irapuato. Ahí en Irapuato conocí a un sacerdote que tenía un asilo de ancianos. Y empecé a ayudarle la misa a este sacerdote, y entonces el sacerdote me preguntaba que quién era, y yo no le daba información de nada. Y entonces me dijo, no, pues vente a vivir aquí al asilo. Me tuvo como 15 días en el asilo. Como a los 15 días, porque era asilo de ancianos, como a los 15 días fue y me dijo, no es ambiente para ti, vente a vivir donde yo vivo. Y me llevó a su departamento donde él vivía, que era en el mero centro del pueblo. Creo que dije mal, era Irapuato, Guanajuato. Y entonces empecé a vivir ahí con él. Luego me dijo, ¿sabes qué? Sé que tienes quinto de primaria terminado, te voy a hacer que hagas esto y te voy a llevar al seminario de Puebla para que te hagas cura. No me gustó nada eso. Eso sí, ya fue palabra mayor. En eso, pues yo cometí un hurto. El señor era muy descuidado, dejaba dinero donde quiera, porque le daban cooperaciones
muchas personas, y en una de esas pues encontré un puñito de billetes y lo agarré, no lo conté. Después me di cuenta que eran más de 5,000 pesos. Imagínense, en 1962, 5,000 pesos era un dineral, ¿no? Y curiosamente, en una de mis salidas que di al jardincito de Irapuato, había un kiosco y vendían armas ahí. Y a mis 10 años me vendieron una 22 con 2 cajas de tiros. Y pues lógico, me la llevé y la guardé en mis cosas. Después pasó, no sé, a lo mejor un mes, y ya el padre dijo, ya te voy a llevar a Puebla para que ya hagas tu sexto de primaria. Ya para ese entonces ya era como junio. Te voy a llevar, pero llegamos primero al DF, hoy Ciudad de México. Y estando ahí en el DF, puso a un seminarista a cuidarme. Pero el seminarista, que era muy metiche y muy mitotero, pues se encontró el arma y se asustó y fue y me acusó con el padre. Pues total, el padre me puso, dirían allá en mi rancho, como palo de gallinero, y luego me llevó a Puebla. Pero para ese entonces pues yo ya iba a disgusto, pues me quitó mi propiedad, aunque no comprada con mi dinero, pero era mi propiedad, era mi pistola. ¿Para qué la quería? No sé, pero era, ahí la traía. Yo jamás la disparé, jamás nada. Ya me llevaron ahí a un anexo del seminario de Puebla a terminar la primaria, pero era un internado. Desde la primaria donde estaba yo en Ixtlán era de niños, No eran mixtos como hoy en día. Había una escuela de niñas y una escuela de niños. Y entonces me llevan a una escuela de niños internado y pues yo empecé a hacer lo que sabía hacer, un desmadre de la fregada, y rápidamente hice que se disgustara el padre y no sé cómo investigó que yo era de Ixtlán, Nayarit, me puso a un seminarista y me regresó a mi casa. Del día que me salí al día que regresé, habían pasado justamente un año. Y regresé a Ixtlán, Nayarit, y ya ya terminé la primaria, y luego pues pretendí hacer la secundaria, pero pues ya no había recursos, porque para ese entonces había habido un conflicto muy grande entre mi madre y mi abuela, y ya no teníamos el apoyo de la abuela, porque la abuela era tipo hacendada, una persona de mucho recurso económico en aquella época. Y ya no teníamos ese recurso, pues se acabó y entonces pues a trabajar. Yo me puse a trabajar de paletero, de gelatinero, de lo que pude, ¿verdad? Me puse a trabajar y de esa forma empezamos a subir, y llegó un momento en que yo le dije a mi madre, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero estar aquí. Y luego ya me dice ella, no, vas a ir a hacer solicitud a la Normal de Jalisco para que entres a la Normal. Salí en listas en la Normal de Jalisco, ya saben cuál Jalisco, el Conex, allá a un ladito de Tepic. Okay. Allá a un ladito de Tepic. Salí en listas, entré y también hice lo que sabía hacer. El desorden, todo, y pues me corrieron. Ahí vengo otra vez a Ixtlán. A principios de mayo me corrieron, ya casi para terminar primer año, y entonces pues ya le dije yo a mi mamá, ¿sabes qué? Pues yo aquí en Ixtlán, ¿qué hago? Y empecé a trabajar en esos días en una gasolinera. Entraba a las 7 de la noche, salía a las 7 de la mañana y me pagaban 12 pesos por 12 horas, a pesos la hora. Y entonces me dijo mi mamá, no, pues yo te doy la bendición y vete a Guadalajara. Y ya me dio una carta para un tío y me vine a Guadalajara. Y de esa forma llegué yo aquí a Guadalajara, ¿sí? Solo, sin mi madre, sin mi hermana, ¿sí? Y unos días después, mi madre 3 meses después, mi madre me acompañó aquí a Guadalajara, pero desgraciadamente se murió luego. En cuanto llegó aquí a Guadalajara, se murió en noviembre del 66. Oigan, dentro de las linduras que tiene el profesor José Pérez Garza, son estos libros. Los pueden encontrar en librerías Gonville y, por supuesto, búsquenlo en sus redes sociales, por si quiere contactarlo.
y que sirva que se avienten una buena charla. Esto es Al Aire las Canas. Regresamos. Al aire las canas. Bueno, para ese entonces el tío al que me refería con el que llegué ya me había conseguido trabajo en una empresa. Me consiguió trabajo en Embotellador Haga con un señor llamado Abelardo García Arce, el cual me adoptó. Él se hizo cargo de mí, a pesar de ser un señor de tantos recursos económicos, me adoptó y me dijo, te quiero ver todos los días y quiero ver que vengas aquí todos los días a mi oficina. Y luego le dio al Contralor General de la empresa, a un señor llamado Agustín Márquez, le dio la orden, a este niño me lo pones a estudiar y si no, dile que lo corremos. Y yo le creí que me iban a correr si no estudiaba y entonces me pusieron a estudiar la secundaria. Me aventé 5 años la secundaria porque sí les creí, pero no tanto, ¿verdad? Me aventé mis 5 años, así es de que ya salí bastante grande de la secundaria. Pero pues ya cuando entré a la preparatoria, pues ya me había acostumbrado al trabajo y a estudiar. Y entonces ya la preparatoria sí la hice nomás en 2 años. En aquel entonces la preparatoria era de 2 años. Hice la preparatoria del 70 al 72. Cuando yo termino la prepa, era muy amigo yo de uno que posteriormente fue secretario general de la sección 47. En vida se llamó Francisco Noroña, que fue el segundo secretario general de la sección 47, porque antes la sección 47 se llamaba sección 39. Él era un joven de 22 años cuando yo lo conocí, y bueno, pues yo también estaba muy chavo. Él era, vamos, por decir un caso, yo tenía como 5 años menos que él, y entonces él pues me adoptó para que le ayudara a su papá, pero en ese entonces él no pintaba para hacer nada en la sección 47. Entonces termino yo la prepa y un día me dice, oye, ¿quieres ser profe? Y le dije, a ver, pues yo fui a la normal, estuve casi 1 año en la normal, pues ¿cómo que le mastico a eso? ¡Órale! Y entonces me mandó, imagínense, en el año de 1972, a una escuela secundaria que está en Lomas de Polanco, a la secundaria 8 de varones. Hoy se llama secundaria 11 mixta. Y está en mi zona actualmente. ¡Qué suerte! Porque me tocó fundarla hace 53 años y ahora tengo ya 7 u 8 años que la tengo en mi zona, ya yo como supervisor, pero en aquel entonces pues, entré como niño a dar clases. Y me dice, ¿cuál clase quieres dar? Le digo, mira, Paco, lo que más me gusta es matemáticas. Pues matemáticas te vamos a dar. Y me dieron 2 grupos de matemáticas. Y ese fue mi inicio. Pero luego, como por acá también conocí a personas de la Federación de Profesores y de la UDG, pues también casi al mismo tiempo me invitaron a trabajar. 1 año después de que entré a trabajar en la secundaria, ya me dice un amigo, oye, están necesitando maestros ahí en la prepa 3, ¿te avientas? Pues me aviento y ahí voy con todo y mis huesos a dar clases a la prepa 3 y trabajé en la prepa 3 un puño de años. Luego crearon en 1973, en enero del 73, por ahí, crearon las áreas administrativas
Y como yo ya había entrado a la Facultad de Comercio y Administración, ya tenía un año, pues también me invitaron a dar clases a las áreas administrativas y me dieron contabilidad. Y bueno, para no hacértela muy larga, en el año de 1976, estoy hablando 72, 73, 74, 75, 76, cuando ya tenía 4 años cumplidos de profesor, tenía clases desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, tuve que renunciar a la empresa. En el 74 renuncié a la empresa. ¿Por qué? Porque ya no pude sostener lo de la empresa y dar clases aquí, dar clases allá y dar clases más acá. Y luego me invitaron a dar clases en una preparatoria particular en la noche, en la preparatoria Alfonso Reyes. Y luego, pues ya no sabía qué hacer porque también iba a estudiar. Iba a seguir la carrera de contador público y auditor, y iba a dar clases y demás. Y en el 72, saliendo de la preparatoria, me casé. Me casé. Por ahí se me atravesó una dama hermosa y pues me casé. Yo creo que cuando empiezas a tener necesidad económica, porque me casé y estaba mi esposa, bueno, me casé, estaba mi esposa embarazada. Y en enero del 73 nació mi hijo. Por desgracia, mi hijo se murió a los 5 días de nacido. Pero bueno, pues es que ya era diferente. Ahora tenía que pagar renta, tenía que pagar luz, tenía que pagar comida, tenía que pagar todo. Y pues yo empecé a agarrar de donde podía. Yo seguía trabajando en la empresa y me iba a la empresa, me iba a la 8, y luego me iba a la prepa 3, me iba a la empresa otra vez, me iba a la universidad, los sábados y los domingos trabajaba en la empresa. O sea, ahí en la empresa, don Aga y don Agustín Márquez me enseñaron a ser contador. Ellos no solamente me mandaron a estudiar, me pusieron a practicar en las máquinas, me enseñaron a manejar las máquinas de contabilidad Burroughs que había en aquel entonces, que estoy seguro que no saben qué es eso, pero eran unas maquinotas que hacían unos ruidos infernales. A la hora tecleaba uno y se oía el ruidajo. Y bueno, pues esa era la... pero ellos me enseñaron todo. Cuando yo entro a la Facultad de Comercio y Administración, que estaba aquí, aquí a un ladito donde era Derecho antes, ahí donde estaba la pila esa grandota, que ahí nos bañábamos, ya sabía todo. Y ándale que mis compañeros me decían que yo era muy metiche porque yo ya sabía todo. Cuando los maestros iban a dar clases de una cosa, de otra, pues yo ya le paraba la mano y se enojaban mis compañeros. Oye, pues es que la riegas, pues es que pues nomás a ti te pelan los maestros y luego ¿cuándo vamos a aprender nosotros? A alguien se le ocurrió y me pusieron un apodo. ¿Se acuerdan la manita aquella que salía con el... Ahora que la volvieron a sacar con la niña esa, sí, dedos, así me pusieron, la manita esa, sí. Y bueno, pues ellos se llevaron un apodo cada uno de mi parte. Tengo un recuerdo hermosísimo de Polanco. Teníamos grupos hasta de 80 alumnos. Eran grupos extraordinarios, grandes. Polanco siempre se caracterizó en aquella época pues, por ser de personas de muy bajos recursos. Probablemente ahorita hayan cambiado algunas cosas, pero en aquella época pues estaba aparentemente despoblado toda esa zona. Sin embargo, pues salían alumnos de todos lados. La 8 de julio pues no estaba pavimentada y todo ese tipo de detalles. Y estaba un mercadito ahí que se estaba haciendo, estaba un templo que ya lo habían terminado y es todo ese tipo de detalles. Pero el hervidero de muchachos. Poco presupuesto le dieron, pocos grupos, pero muchachos había muchísimos. Y si yo hago una comparación de aquella época con esta época, ese es el recuerdo fabuloso. Porque yo iba con la imagen y semejanza de mis maestros.
¿Cómo eran mis maestros? Pues eran muy exigentes. Nos hacían estudiar al pie de la letra y teníamos forzosamente que sabernos todo, si no, no pasábamos. Y así iba yo. Cuando yo llego de profe ahí a esta escuela, pobres muchachos, pues yo les exigía igual como me exigieron a mí. Les hacía exámenes de 100 preguntas. Nada de que a ver, escoge esta. No. Matemáticas. Haz este ejercicio. Haz este otro ejercicio. Haz este otro. 100 ejercicios. Lo fabuloso. De 80 muchachos, cuando menos el 50% sacaban de 90 a 100 correctos. O no era muy malo como profe y mi juventud les transmitía por ósmosis a lo mejor los conocimientos, o los muchachos eran muy buenos. Yo quiero imaginarme lo segundo, que los muchachos eran muy buenos, excelentes es más. Y esa es la comparación. La última vez que di clases en secundaria, ya era director, porque fui escalando de profe a subdirector, director y supervisor. Ya era yo director de aquí de la 31 Mix, aquí en el Betel. Y recuerdo que me dotaron de 3 grupos más, pero no me dieron maestros. Nada más me dieron los grupos. Ahí, atiéndelos, como Dios te dé a entender. Me dijeron, en enero te vamos a dar el presupuesto, pero de septiembre a diciembre tú sabrás cómo les das clases. Y bueno, con voluntarios, entre ellos yo me fui de voluntario. Agarré los 3 grupos de matemáticas. Me voy a dar matemáticas y ¿cuál va siendo mi sorpresa? De que les ponía 10 y 5 o 6 preguntas, nadie las contestaba. O sea, si calificara al pie de la letra como debía calificar, pues era todos reprobados. Y entonces yo era el reprobado también. Ahí mis alumnos fueron diferentes. Mis alumnos a la otra escuela eran diferentes. Bueno, pero habían cambiado las circunstancias. En aquel entonces se parecían más a mí. Jugaban trompo, valero, canicas, la bicicleta, el patín del diablo, etcétera, ¿no? Pero el patín del diablo empujado por el pie, no como ahorita que andan ahí ya con, ¿sí? Y habían cambiado las circunstancias. Cuando fui director de la 31, hace 22 años, ¿sí? En ese entonces, en la 31, pues ya estaban algunos celulares, ya las computadoras, ya estaban infinidad de cosas, y su mente estaba ocupada en otra cosa, no estaba ocupada su mente en el estudio, ¿sí? Era diferente todo. Y entonces hay que entender ese tipo de cambios que va dando la sociedad para poder entender el tipo de alumnos que vamos a recibir. Al aire las canas. Ha cambiado la percepción que tiene la sociedad de nosotros. Anteriormente éramos el referente. Y bueno, a mí me tocó como director de secundaria estar en poblaciones pequeñas, estar en poblaciones más grandes y ahora estar en un monstruo. Yo terminé de director en Guadalajara. Estuve en la 31 y después en la 46, a un ladito del mercado de abastos. Cuando estuve en poblaciones pequeñas, el señor presidente municipal iba a mi escuela a ofrecerme cosas. Oiga, ¿qué le hace falta a la escuela? ¿Qué le hacemos ahora a la escuela? Fíjese que necesitamos que nos acompañe en la reunión de Cabildo porque necesitamos que nos ilustre de algunas cosas, etcétera. Yo les garantizo que aquí en Guadalajara jamás me han invitado a nada. Claro,
Yo, en lo particular, bueno, es un decir eso, yo estoy hablando de la presidencia hacia nosotros, porque ellos no nos pelan. Tienen un organismo, tienen una dirección de educación, etcétera, ¿no? Y esto es diferente, ¿sí? Desde el punto de vista sindical es fabuloso. Una de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida es todas las veces que he tenido la oportunidad de ser representante sindical de las escuelas donde he estado. Y creo que es una de las cosas más hermosas porque ahí es donde tienes la oportunidad de servir a tus compañeros, de hacerles llegar la información, de buscar que nos capacitemos cada día más, de buscar que las cosas funcionen lo mejor posible, para de esta forma poder acercarnos más a la sociedad a la cual estamos inmersos. Me mantengo ocupado al 100. Todos los días tengo infinidad de actividades. Creo que es una de las formas más hermosas de envejecer. Ir creciendo sin dejar de hacer las actividades que la vida te va presentando. Hay infinidad de veces que encontramos, dices, si la vida te da limones, pues es agua de limón. No. Tienes que luchar porque hagas cosas interesantes, importantes en tu vida. Y buscar cada día más hacer cosas que valgan la pena. Porque si tú tienes toda esta experiencia acumulada y no la pones en práctica, ¿de qué sirve? Yo ando buscando, pues no todos los días, pero constantemente, como dice mi esposa, dice, pagas porque te alquilen, ¿sí? O sea, ando buscando dar pláticas, dar conferencias, ando buscando, pues, hacer libros, ando buscando infinidad de cosas que me mantenga ocupado. Y yo siempre les digo a los directores de la zona, les digo, señores, la razón por la cual actualmente, porque esa es una cosa que no he platicado, estoy estudiando un doctorado ahorita. O sea, soy el más viejito de la escuela, o el más ruco pues, o no sé cómo quieran llamarlo. El que se me acerca más tiene 62 años. Yo tengo 73, a punto de los 74, estoy estudiando mi doctorado en IMEP. Y muchas personas me dicen, oye, pero ¿por qué estás estudiando si no lo necesitas? Claro que sí lo necesito. El alemán no se me va a acercar. Por ningún motivo se me va a acercar el alemán ese. Así es de que si yo tuviera que decirle a alguien que va creciendo, que a la par no se deje, porque si se dejan, definitivamente esto te lleva a la desaparición física. Tienes que estar constantemente buscando cosas que hacer y alimentándote correctamente y sobre todo comiendo aguacate. Aguacate, dije, ¿eh? Sí, el aguacate es algo, es como para el retrato de Dorian Gray, dice. Sí, el aguacate te mantiene un poquito la piel lisa, ¿eh? Increíble, pero ya le estoy haciendo publicidad al aguacate. Ahorita por lo pronto terminar y titularme del doctorado, ver a mis hijos profesionistas, porque tengo 2 hijos estudiando medicina. Mi hija está en segundo semestre de medicina y el otro está en 8º semestre de medicina. Yo creo que ver que ellos culminen totalmente sus estudios o ver que mi esposa logre ser directivo, creo que son cosas que están impregnadas dentro de mi vida. Siento que me hace falta todo eso. Y no nomás eso, hay muchísimas cosas que me faltan. O sea, yo traigo infinidad de proyectos en la cabeza. O sea, a veces me digo, José, cálmate, te quieres acabar la vida de un sopetazo. Pero no me la quiero acabar, quiero prolongarla, quiero darle más y más a la vida. Ojalá tenga la oportunidad de seguir adelante. Eso es lo que creo que me hace falta. Seguir cristalizando los proyectos que traigo en mi cabeza. Bueno, yo te voy a regalar un libro que ya le puse, que es
Crónica de un profesor chingón. Así le puse. Está perfecto. Y anteriormente, el otro libro se llama Crónica de una infamia. O sea, platico la historia de mi madre desde que ella nació. Más que platicar la historia de mi madre, lo que hago es platicarle yo a mi madre mis vivencias. Y posteriormente, en la Crónica de un profesor chingón, le platico yo a 3 personajes que ya fallecieron mi vida. Fíjense, en el primero solamente a mi madre, pero en el segundo le platico a 3 profesores, 2 del ámbito sindical y 1 del ámbito universitario, mi vida. El libro Crónica de un profesor chingón, no lo, ¿cómo te podría decir? Geográficamente no lo pongo en Jalisco, lo pongo en Veracruz para no pisar callos, porque de repente pues puede que pises algunos callos. Y sí, una de las cosas importantísimas que yo les puedo decir a los profesores en activo es que no se les olvide que los alumnos son su materia prima y que no se les olvide que tenemos una organización sindical de la cual dependemos, pero no con la dependencia económica, sino con la posibilidad de que exista defensa total de nuestros derechos y que solamente unidos podemos seguir haciendo las cosas como las debemos de hacer como profesor, única y exclusivamente como profesor, ni como escritor, ni por mi vida tan azarosa porque he tenido una vida muy azarosa en familias, en todo, he tenido una vida muy, muy azarosa. Por tal motivo me gustaría ser recordado como profesor. Por eso me aferro, por eso no me jubilo, porque ser profesor es una de las cosas más hermosas que hay en mi vida. Sin embargo, a veces me siento ahí en el escritorio, aquí atrásito donde estamos, y en alguna ocasión tenía tapizado de títulos y de diplomas que me han regalado, y un día dije, le van a quitar los papeles que están adentro y van a utilizar los cuadros. Así es de que, recordado como profesor. Oigan, la verdad es que qué delicia de charla, qué gran experiencia, pero sobre todo, qué gran aprendizaje. Los invito para que compartan esto en las redes sociales y que si conocen a algún adulto mayor interesante, nos lo hagan llegar. Por lo pronto, soy Alejandro Díaz Romo, esto es Al Aire Las Canas y nos encontramos la próxima semana. Reciban un abrazo.